Bueno, muchachitos, vamos a ver ahora la parte de fasores, ¿sí? ¿Qué es un fasor? Vamos a definir entonces qué es un fasor. Un fasor es un número complejo que representa la amplitud y la fase de una senoide. Es decir, vieron que veníamos hablando de senoides y escribíamos esto. Escribíamos que una función de tensión respecto del tiempo va a ser la onda de tensión, la amplitud, formada por una función senoidal, omega t, omega como velocidad angular, más un ángulo donde arranca, que es phi. Esto lo vamos a llevar a una forma más fácil de trabajar, que son los fasores. Los fasores se explican a través de los números complejos. Esto es una z con una doble barra al medio. Los números complejos se representaban con la letra z. ¿Qué son los números complejos? Si yo represento el plano o los ejes cartesianos, voy a tener en el eje horizontal los números reales. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿sí? Y así consecutivamente. Cuando estamos hablando de número complejo en el eje vertical, en el eje Y, vamos a tener lo que se llaman los números imaginarios. ¿Cuál era la base del número imaginario? Entonces, si recuerdan o si lo vieron, era la letra I. ¿Qué era la letra I? La letra I es la forma de expresar la raíz de un número negativo, en este caso menos 1. ¿Sí? Menos 1. I es la raíz de menos 1. Entonces, cuando estemos en el plano complejo, vamos a estar hablando de números que van a estar formados por una parte imaginaria, es decir, en el eje X, una parte real, perdón, en el eje X, más J, una parte imaginaria en el eje Y, ¿sí? ¿Por qué puse J? Si estamos hablando que los imaginarios se representan con la I, bueno, matemáticamente se representa con la I latina. Eléctricamente lo vamos a representar con la J para no confundirnos con el uso de la I y referirnos a intensidad de corriente eléctrica. ¿Sí? Simplemente es para no confundirnos. Ponemos la J y no ponemos la I. Entonces, X va a ser la parte real de este número imaginario e I acá, va a ser la parte imaginaria de ese número complejo. ¿Estamos? En este contexto, las variables X e Y no representan una posición. Ojo, porque estamos usando el eje imaginario, no el eje real. Sino que las partes real e imaginaria de Z se representan en el plano complejo. Esto se le llama plano complejo. ¿Sí? El número complejo, en este caso Z, que escribimos ahí arriba, se puede representar también de otra manera. Se los dibujo acá. Fíjense que yo hice una flecha. Esta flecha es como un vector. Lo vimos en física, como un vector. Ese vector, en electrotecnia, le llamamos fasor. Esa flecha va a estar formada por dos partes. ¿Qué parte? Una parte real, que acá abajo la puse, corta I, ¿sí? Esa es mi X. Y una parte imaginaria, que si yo extiendo, corto ahí, y ahí voy a tener mi Y. ¿Sí? Entonces lo puedo representar a través de ese par de coordenadas. Pero también hay otra forma de representarlo. Lo voy a hacer con otro color. Voy con el negro. Fíjense. ¿Por qué? Acá hay un ángulo. En vez de ponerle alfa, le voy a poner, para seguir lo que hace los libros, en vez de ponerle alfa, le voy a poner tita. Ese ángulo entre el eje de abscisas, el eje real, y el vector, o bien el fasor, o bien la flecha, hablando mal y pronto, va a ser uno de los parámetros que yo pueda utilizar para escribir este número complejo. El otro parámetro es el que estoy dibujando ahora y es la magnitud o el módulo de dicha flecha. ¿Sí? Vamos a decir que ese número complejo ahora va a estar formado por el módulo, que lo represento con la letra R minúscula,
multiplicado e a la j. E a la j es una forma de escribir, ¿sí? Que viene de la forma exponencial, ¿sí? E a la j el ángulo, tita. Tita, pueden poner tita, pueden poner phi, pueden poner alfa, usen la letra griega que quieran para el ángulo. Sepan que ese ángulo va a tener una correlación con quién. Con esto de acá. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Bien, ¿cómo hallo esa R y cómo hallo ese ángulo? Bueno, sencillo. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos del secundario. ¿Cómo que lo sabemos del secundario? Sí, lo sabemos del secundario. Mira, si yo trazo acá, lo voy a hacer con el resaltador. Yo trazo acá. ¿Qué tengo? ¿Qué se me formó? Un triángulo rectángulo. ¿Qué principio se cumple con el triángulo rectángulo? Bueno, el primero, Pitágoras. Pitágoras, ¿qué me decía? Que la hipotenusa, es decir, el R, va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. ¿Quiénes son los catetos? Y x al cuadrado, e y al cuadrado. ¿Sí? Ahí ya obtuve el módulo, el R, lo que mide. El módulo siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque arranco del 0 y termino en algún lado. Siempre va a ser positivo. Y después voy a sacar el ángulo. Perdón, volví con alfa. Alfa no, tita. Tita, ¿sí? Lo voy a sacar de una manera que también conocemos. ¿Cuál es esa manera? ¿Recuerdan? El so, ca, toa. Bueno, como tengo el ángulo, quiero en realidad el ángulo, y tengo este lado, que es el adyacente, y tengo este lado, que es el opuesto, voy a hacer que la tangente de este ángulo, θ, va a ser igual al opuesto, es decir, y sobre el adyacente, es decir, x, ¿sí? Por lo tanto, si yo despejo la función tangente, ¿qué me queda? Que θ va a ser igual al arco tangente. Cuando despejo la función tangente me queda del otro lado arco tangente o tangente a la menos 1. ¿De quién? De y, que y es lo que me dice el eje imaginario, y x, que es lo que me dice el eje real. Así que tranquilamente puedo decir el arco tangente de la parte imaginaria dividida la parte real. ¿Sí? Es lo mismo. O si quieren le ponen y sobre x. Es exactamente igual. Significan exactamente lo mismo. Bien. Por otra parte, si se conoce R y se conoce el ángulo, si yo conozco R y conozco el ángulo, puedo obtener ¿quiénes? X e Y. ¿Cómo? Y bueno, otra vez, SOHCAHTOA. Me va a quedar que mi X va a ser igual a la hipotenusa, sería multiplicada el coseno de θ, ¿sí? Si es la hipotenusa multiplicada el coseno, si uso el coseno, ¿cuál es? La adyacente, perfecto. Y va a ser R, perdón, va a ser una R por seno del ángulo. ¿Está? Esto ya lo habíamos visto en otra materia como física. Se repite, es lo mismo. Bueno, como con los números reales puedo hacer sumas, divisiones, restas, multiplicación, exponenciales, límites, raíces y demás, con los complejos también se puede hacer todo esto. Los invito a que vayan e investiguen cómo son las propiedades de los números complejos. Algo que tienen que saber, que lo vamos a utilizar para la conversión del dominio temporal al dominio frecuencial, es que basados en la identidad de Euler, les escribo Euler para los que quieran investigar más, yo tengo que un número complejo, o la parte
imaginaria de un número complejo va a ser e más o menos, depende que me dé el número, ¿no? Tita es igual ¿a quién? Al coseno de tita más menos, ¿sí? J seno de tita, ¿sí? Ahí estoy haciendo la transformación entre una forma de escribirlo y otra forma de escribirlo. Esto, recuerden que es el X, y esto ¿quién es? El Y. Es decir, no estoy haciendo otra cosa más que escribirlo en forma como binómica, se llama, ¿sí? Que quede claro que esta parte es la parte que representa al eje real. Y que quede claro que esta parte es la parte que representa al eje imaginario de ese número complejo. ¿Qué relación entonces hay entre lo que veíamos antes, la función de la tensión en función del tiempo, y esto era Bm por seno, por ejemplo, de omega t más el ángulo phi? Bueno, ¿qué relación hay? Primero, que si decimos phi, el ángulo de fase, es lo que veníamos hablando ahora como tita. El ángulo de fase es el tita en números complejos, ¿sí? Y Bm, este Bm, ¿sí? Atención pico, es lo que nosotros llamamos en números complejos R. Entonces vamos a tener que la tensión en función del tiempo no va a ser otra cosa que un número complejo, que lo vamos a llamar B, y le vamos a anotar ahí la flechita, o podrían escribirlo simplemente en negrita y se van a dar cuenta que es el número complejo, que es el fasor, que va a estar formado por la amplitud, que viene de acá, e a la j phi. ¿Quién es phi? El ángulo de fase. Es decir, que esto se puede representar, esta función sinusoidal o senoidal, o senoide, se puede representar con un fasor. Perdón. Se puede representar con un fasor. ¿Sí? ¿Cómo se escribe el fasor? De esta manera. ¿A qué es igual? A esto. Esta es la relación que hay entre la función de tensión en función del tiempo y la tensión como fasor, como flechita simplemente, ya deja de ser una función, de la tensión. ¿Sí? Espero que se haya entendido esta parte. Cuando nosotros agarramos y convertimos una función temporal a fasor, lo que estamos haciendo básicamente es agarrar y dejar de andar en el mundo del tiempo para pasar al mundo o al dominio de ¿quién? De F. ¿Quién era F? La frecuencia, ¿sí? F es la frecuencia. Bien, hasta acá esta parte. Antes de terminar esta parte, un pequeño cuadrito de representaciones, tanto del dominio temporal como representación en el dominio fasorial, ¿sí? Representación del dominio temporal, pongo T, representación en el dominio fasorial, lo voy a poner, ¿sí? Fasorial. Fíjense, cuando estamos hablando en función del tiempo, por ejemplo, una función de tensión que está o viene dada por la función coseno, omega
omega t más phi, la podemos llevar al dominio temporal. Del dominio temporal la podemos llevar al dominio fasorial. ¿Cómo? Tomo la amplitud e a la j el ángulo de fase. Acá fíjense que cambié, hay una variabilidad de ángulos en función de qué autor sigas, ¿sí? Le dejo el phi. Ya veníamos trabajando con phi, le dejo phi. Cuando hablamos de una función de tensión manejada por la función seno, ¿qué va a suceder? Bueno, ya sabemos que entre el seno y el coseno hay un desfasaje. Entonces, en el fasor tiene que repercutir de alguna manera. ¿Cómo repercute? Bueno, la amplitud va a ser la misma. Lo que te va a cambiar es el ángulo de fase. ¿Por qué? Porque la función seno arranca 90 grados más tarde que la función coseno. Lo mismo exactamente. Igual sucede con una función de corriente. Esta es con coseno. Me va a marcar lo mismo, perdón, y no. B. Ahí. B no, tampoco. Y M por E a la J phi. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Los phi tienen que ser iguales? No, pueden variar. Los phi son en función del tipo de circuito donde esté circulando la corriente. En menos 90 grados. ¿Sí? Bien. Así se convertirían cada una de las funciones.